Vamos con el himno número 77. Himno 77. Exaltemos el nombre de Dios. Cantemos. Sea exaltado el Señor, exaltado en cielo y tierra. Sea exaltado por siempre, exaltado su nombre. Alabaré. Dios sin igual, para siempre reinará. Su creación se alegra al adorarlo. Sea exaltado el Señor con mi vida también. Amén, que así sea, ¿verdad? Exaltemos el nombre de nuestro Dios. 229. Amén. Cuando llegue el momento de tu decisión, no lo dejes por alto pasar. Si lo haces, estás en peligro mortal. Has pensado lo que puede costar. El pecado te hace tu alma perder, aunque el mundo se postre a tus pies. Puede ser que la puerta cerrándose esté. Has pensado lo que puede costar. La inmortal dicha tú puedes sacrificar por andar en la senda del mal. Si el espíritu ahora se puedes perder, has pensado lo que puede pasar. El pecado te hace tu alma perder, aunque el mundo se postre a tus pies. Puede ser que la puerta cerrándose esté. Has pensado lo que puede costar. Él te llama aún en su grande amor. Todavía te invita a entrar. No te temas al mar, no le dices ya voy. He contado lo que puede costar. El pecado te hace tu alma perder, aunque el mundo se postre a tus pies. Puede ser que la puerta cerrándose esté. Has pensado lo que puede costar. Continuamos con el himno número 312. Cantemos y meditemos.
buenos y malos separados quedarán. Oh hermano, apercibido estás. Gracias Cristo, para el fallo del gran tribunal. Gracias Cristo, para el tribunal. Día triste viene, un día triste viene cerca está. Cuando ir pecadores nos conozco, el juez dirá, oh hermano, apercibido estás. Gracias Cristo, para el fallo del gran tribunal. Gracias Cristo, para el tribunal. Día alegre, un día alegre, viene cerca está. A su luz brilla solo en los que aman al Señor. Oh hermano, apercibido estás. Gracias Cristo, para el fallo del gran tribunal. Gracias Cristo, para el tribunal. Amén. Vamos a seguir alabando el nombre de Dios con el 412. Himno 412. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre sus promesas confiaré. Todas las promesas del Señor ha dado. Tiene las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra
que queremos escuchar a todos cantar con gozo en su corazón. Mansión gloriosa tengo allá en el cielo, donde las maldades nunca entrarán. Toda tristeza cambiará en consuelo y en dulces cantos el dolor y afán. Bellas mansiones hay allá en el cielo, tendré la mía, el gozo sin par. Suenen las notas de la gran victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Sabes, mi querido amigo, quiero verte algún día en la patria celestial y poder vivir por toda la eternidad. Amigo mío, cuánto anhelo yo verte, libre de pena y de turbación. A Jesucristo debes ya entregarte, tendrás también una bella mansión. Bellas mansiones hay allá en el cielo, tendré la mía, el gozo sin par. Suenen las notas de la gran victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Bellas mansiones hay allá en el cielo, tendré la mía, el gozo sin par. Suenen las notas de la gran victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Amén, amén. Gracias por acompañarnos esta noche, que el Señor les bendiga. Amén, gracias. Muy buenas noches nuevamente, que el Señor nos pueda bendecir grandemente. ¿Cómo nos encontramos en esta noche? ¿Cómo nos encontramos esta noche? Bendecidos, ¿verdad? Damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno para con nosotros. En esta noche quiero ver las manos de los amigos que nos han acompañado durante estas 3 noches. ¿Quiero ver las manos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Amén. Dios les bendiga. Es para nosotros un gusto, un privilegio que usted haya venido a este lugar para escuchar la palabra de nuestro Dios. Los amigos que nos han acompañado 2 noches. 2 noches. ¿No hay? Los amigos que vienen por primera vez. Allá tenemos una hermana. Tenemos una, 2. En esta noche queremos decirle que al momento que usted vino a este lugar es un momento especial, es un motivo en el cual usted tomó una decisión. Porque el ser humano está lleno de decisiones. Cada día usted toma decisiones desde el momento que usted se levanta. ¿Qué voy a hacer? ¿Para dónde voy a ir? Y qué bueno que usted haya tomado esta decisión en esta noche para poder venir a este lugar para escuchar la palabra de nuestro Creador. Queremos agradecer a la familia acá presente de este hogar que nos ha dado el privilegio, ¿verdad?, de poder presentar a nuestro Dios en este lugar. Queremos decirle de que una de las promesas que el Señor dejó en su palabra es: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de este mundo. Es una promesa bienaventurada, que eso esté en nuestra mente y en nuestro corazón, de tal manera que esa promesa tú y yo la podemos hacer nuestra.
quiero invitarles en esta noche a que me pueda acompañar de pie. Vamos a buscar en nuestras sagradas escrituras en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 21 y 22. El Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 21 y 22. Amén. Dice la palabra del Señor. El Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 21 y 22 nos dice: entonces se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Bajo este pensamiento en mente, quiero invitarles a que puedan inclinar su rostro ahí donde está. Vamos a tener palabras de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, tu nombre es santo, 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 Señor, porque tú eres bueno, Padre, y tu amor es para siempre. En esta hermosa noche, Señor, estamos agradecidos contigo por el privilegio, Señor, que tú nos das de poder comunicarnos contigo, por el privilegio, Padre, de que nos das de poder estudiar tu palabra en esta hora. Queremos, Señor, pedir una bendición muy especial para este hogar, para esta familia, Señor, que en su corazón ha nacido el deseo de poder escuchar tu palabra. También, Señor, queremos pedir una bendición por los amigos que quizás nos han acompañado durante estas 3 noches, quizás por segunda noche o incluso por primera noche, que al venir a este lugar, Señor, podamos sentir tu presencia, podamos escuchar tu voz, Padre, y queremos pedir, Señor, la unción de tu Santo Espíritu para que pueda tocar cada mente y cada corazón, de tal manera, Padre, que al salir de este lugar podamos salir ricamente bendecidos. Bendice a cada uno de los corazones presentes, Señor, y que tu palabra en esta noche pueda llegar hasta nuestro ser. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así como nos encontramos de pie, no se vayan a sentar, vamos a entonar nuestro himno tema. Quiero invitar a los hermanos nuevamente que puedan pasar a este lugar. El tiempo es para ellos. Cantemos su misericordia y su bondad en mansiones celestiales nos prepara un bello hogar. Cuando el cielo lleguemos, día alegre, bendito aquel será. Cuando a Dios victoria vamos a cantar, mientras juntos peregrinamos, nubes oscurecerá el sol, pero cuando el viaje acabe, no habrá sombra ni dolor. Cuando el cielo lleguemos, día alegre, bendito aquel será. Cuando a Dios veamos, victoria vamos a cantar. Adelante, el premio nos espera, contemplar a nuestro Salvador, ingresar por los portales y en las calles de oro andar. Cuando al cielo lleguemos, día alegre, bendito aquel será. Cuando a Dios veamos, victoria vamos a cantar. Amén. Amén.
Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Pueden sentarse. Queremos en esta noche que usted pueda abrir su corazón, los oídos presto para escuchar la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? El tiempo es para mi hermano Alfonso, que nuevamente tendrá el privilegio de presentar la palabra en esta noche. Gracias, hermano Brian. Es un gusto siempre, hermanos, estar aquí esta mañana, es decir, esta noche, para poder presentar la palabra del Señor. Y es un verdadero gusto, de verdad, ¿verdad? Porque es la palabra de Dios, la palabra del Señor. Y cuando es presentada la palabra del Señor, realmente hasta los ángeles toman reverencia. Así que durante estos días hemos estado estudiando algunos puntos importantes sobre el reino de Dios. Y el himno dice, cuando lleguemos, ¿verdad? Cuando lleguemos, ¿dónde? Al cielo, hermanos. Y así como ustedes entonan ese himno, me imagino que ustedes lo van a entonar mucho más alegres allá. Así que espero que cada uno, sinceramente, hermanos míos, nos alistemos y nos preparemos para ir con nuestro Señor. Vamos a resumir lo que hemos estudiado durante esta semana. El maestro de los maestros dice que hay siempre 4 terrenos, habíamos hablado en la tierra, ¿verdad? O 4 tipos de tierra en toda audiencia social, pública. Y de ahí derriba todas las demás tierras en el mundo, o que el mundo pueda enseñarnos. Había 4 tipos de tierra, 4 tipos de personas en la audiencia siempre, ¿verdad? Y el Señor dice que la semilla cayó en el camino, cayó entre las piedras, entre los espinos, y también cayó en buena tierra. Pero en uno de los terrenos dice que encontramos perla, ¿verdad? Encontramos tesoro escondido y encontramos también perla preciosa. Hablamos también de eso y ustedes llevaron conmigo el curso. Entonces el reino de los cielos, es decir, el tesoro escondido y la perla de gran precio, representa a Jesús y su reino. Y también dijimos que tenía que ver con la levadura que estudiamos ayer. ¿Cómo es eso? Espero que no nos confundamos en esa parte. El reino de los cielos es la palabra de Dios a través de Jesucristo que cae en el corazón humano y empieza a hacer efectos positivos, milagrosos, como el efecto de la levadura en la masa. Y el trabajo es silencioso como el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Recuerdan la historia aquel del muchacho en coma que conté ayer? ¿Recuerdan ustedes eso, verdad? Y que resulta que el muchacho se levantó en la oración de aquella hermana que le dije. Déjenme contarles otra historia. Y esa es de una pareja. La esposa estaba embarazada y había sido diagnosticada muy mal, que la criatura iba a salir con defectos físicos. Entonces tenían la opción. La primera opción es si acepta o tolerar una criatura de esa manera. O el doctor también le dio la opción que entonces mejor la operen y saquen el hijo y así ella pues evitar todas esas circunstancias.
Pero no sé cómo fue, si ellos llamaron al pastor. El caso que el pastor llegó y oró por esa familia. Estaban y le habían dado un ultimátum del hospital. Y el ultimátum es lo que acaba de decirles: sea que se quede con el bebé así como venga, o quitarlo, así evitar tantos problemas y tanto sacrificio. Pero después de la oración, como que la pareja se fortaleció. Entonces vino el doctor y les dijo: ¿qué han pensado? Cuando ellos llegaron a la clínica, le dijo el doctor: ¿qué han pensado? Y ellos dijeron: doctor, un pastor acaba de orar por nosotros, o por mi esposa, y quisiera que hiciera el segundo u otro diagnóstico. A ver, entonces, si en dado caso está en la misma circunstancia, pues entonces yo voy a admitir. Un caballo que está saltando ahí. Es el equipo, parece, ¿no? ¿Ah? Usamos. Ajá. ¿Este? Ajá. Este no hay. No hay. Ajá. Usa ese entonces. Entonces, ¿en qué parte estamos en la historia? O el diagnóstico. Entonces, le dijo es decir, ellos le dieron la determinación, pues ahí quedamos de que si iban a quedarse con el bebé, así como, o si no, que se le quitara pues el bebé, y así evitar todas esas dificultades y problemas. Entonces dijeron: un pastor ha venido a orar por nosotros, ¿verdad? Y entonces yo quisiera que hicieran otro diagnóstico, y si sale el niño así, pues entonces no hay otra alternativa. Entonces me operan y me sacan el bebé. Entonces dijo el doctor, y eso, un pastor dijo: ah, los pastores son unos habladores y solo quieren dinero, ¿verdad? Es decir, que habló un poquito mal respecto a los pastores. Pero al fin, él le hizo un diagnóstico de nuevo. Entonces ellos regresaron para recibir la respuesta de ese diagnóstico. Entonces ellos esperaron. Dice que llegó el doctor y salió, y esperaron casi 20 minutos, 25 minutos, el doctor no aparecía. Ya 30 minutos el pastor no aparecía, 45 minutos, y usted sabe, en el hospital, cuando uno está en el hospital esperando un diagnóstico de esa manera, imagínate la desesperación que existe a veces en los padres, ¿verdad? Y en la madre del bebé, para recibir ese diagnóstico. Pero al fin, el doctor entró y abrió la puerta, y la pregunta que le hizo fue: ¿de qué iglesia era el pastor que oró por usted? Y le dijo: era un pastor en la iglesia adventista del séptimo día. Pues quiero decirle que su bebé está sano, que los diagnósticos anteriores nada tiene que ver. Está bien, quiere decir que usted está bien, ya no tiene ningún problema. Se desapareció el diagnóstico pasado. Hermanos míos, solo el poder de Dios puede hacer esas cosas. Y por esa razón creemos en Dios. Por esa razón confirmamos el pacto.
Y por esa razón creemos que realmente la oración tiene poder. La oración tiene poder. Como la levadura, el poder que no vemos, pero que existe. El poder del Espíritu Santo. No lo vemos. Por esa razón, Nicodemo, les conté ayer a ustedes el punto de Nicodemo. Dios le dijo, mira, el aire sopla, pero tú no sabes ni de dónde viene, ni para dónde va. Así es aquel que es nacido del Espíritu. No sé si entienden ustedes bien, pero el Señor quiere que nosotros entendamos muchas veces estos párrafos tan simples y sencillos, pero Dios quiere que nosotros lo entendamos. Que dice que así es el Espíritu, como el aire, que no lo vemos, pero sentimos su efecto, ¿sí o no? Cuando el aire sopla decimos, ¡ay, qué rico el aire! ¿Sí o no? Así el Espíritu también, cuando entra en tu corazón y empieza a moldear tu vida, tú también lo sientes y sientes un cambio en tu vida. El cambio en tu lenguaje, cambio en tu vestimenta, cambio en tu manera de ser, cambio en tus modalidades. Es decir, que el efecto, como decía Jesús, de la levadura empieza a hacer efecto en tu corazón. Pero hay un pero, que hay otro poder. Y le voy a llevar la atención a ustedes a eso, porque es importante que ustedes también conozcan esa parte. El otro poder que actúa solapadamente, casi como el poder del Espíritu Santo, pero no es el Espíritu Santo. Escuchen. Son espíritus, dice Apocalipsis capítulo 16, 15, 13 y 15. ¿Qué dice? Apocalipsis capítulo 16, versículo 15, o 13 al 15. Lo vamos a leer aquí en la pantalla. 13 al 15. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profetas, 3 espíritus inmundos a manera de rana. Pues son espíritus de ¿qué? Ajá, ok. Aprendan esa parte, entiendan esa parte, porque el Señor quiere que nosotros miremos con claridad esa circunstancia, esa situación, que no les dé miedo a ustedes eso, porque esa es la verdad bíblica, la verdad de la existencia de ese universo. Son espíritus y demonios que hacen ¿qué? Ajá. ¿Hasta quiénes? ¿Hasta quiénes? Hasta los reyes ¿de qué? Ok. Y porque habla de los reyes de la tierra, es que yo quiero llevarles a ustedes a Éxodo capítulo 7, versículo 8 al 13. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, ¿ahí estamos? ¿Ahí estamos? Si Faraón os respondiera diciendo, mostrad milagros, dirás a Aarón, toma tu vara, echa delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues, dice la palabra del Señor, Moisés y Aarón a Faraón
e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y sus siervos, o decir, delante de Faraón y sus siervos. ¿Y se hizo qué? Súbame un poquito, por favor. Y se hizo culebra. Y vamos a leer lo que sigue. Entonces llamó también Faraón a ¿quiénes? Ajá, hermanos, Faraón sería confrontarse con Dios, que es lo más difícil que tú puedes hacer. Nunca jamás confrontes a Dios porque vas a perder. Todos quienes han confrontado a Dios han perdido. No ha habido alguien que confronte a Dios y gane. Entonces aquí aparece. Entonces llamó también Faraón a sabios e hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales volvieron ¿qué? Ay, hermanos míos, ustedes tienen que estar muy claros en esto, muy clarísimos en esto, porque hay una confrontación cósmica de dos poderes: el poder divino y el poder del enemigo, el poder de Dios y el poder de Satanás. Entonces dice aquí, se volvieron culebras, más dice, la vara de Aarón, ¿qué pasó? Devoró la vara de ellos. Qué tremendo es. Pareciera una historia de caricaturas, ¿no es cierto? Una verdadera escena. Por lo consiguiente, mis queridos hermanos, tenemos que darnos cuenta que entre esos dos poderes, entonces está el poder del Espíritu Santo y también está el poder del maligno. ¿Cómo podemos distinguir estos espíritus si son de Dios o son del diablo? ¿Cómo podemos distinguirlos? Nosotros como cristianos, mis queridos hermanos, tenemos que estar con Jesús, totalmente guardados de Él. Porque ¿cómo vamos a identificarlos? Vamos a ir a la palabra, porque la palabra es especial. Juan 4, 6, 1 al 6. Juan 4, 1 al 6. Juan 4, 1 al 6. Y dice ahí, cuando pues el Señor entendió, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más los discípulos que Juan, yo creo que estamos en otro texto. Primera de Juan, eso es lo que pasó, no era Juan, era primera de Juan 4, 1 en adelante. Yo dije Juan, era primera de Juan. Ahora sí, ahí está. Amados, no creáis a qué. Oh, hermanos, porque los espíritus van a hablar. Ayer yo les hice una pregunta, si habían escuchado alguna vez la voz de Dios hablar. Probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Probar. ¿Cómo lo vamos a probar? A través de la palabra de Dios. Mateo 24, versículo 22 al 27, habla también algunos puntos importantes respecto a eso. Y dice, orad pues, que voy, no, 24.
Mateo 24, versículo 22. Así es. Y si aquellos días no fuesen cortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán cortados. 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán ¿qué? Grandes señales y prodigios, de tal manera que engañará, si fuese posible, aún hasta los escogidos. Hasta los escogidos. A mí me interesa mucho el 24-27 también, el versículo 27. Voy a abrir la palabra para así. Decíamos Mateo 24, ¿verdad? Mateo 24. El versículo 27. 24-27. Me interesa mucho esos textos. Porque como el relámpago, pero vamos al 24, porque se levantará falso, eso que estamos leyendo, profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún los escogidos. Así que, dice el 26, si os dijere, mirad, está en el desierto, es decir, a Jesucristo, no salgáis. O mirad, está ahí en el aposento, no creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se demuestra hacia el occidente, así será también la venida del hombre. Va a ser falsas cosas y usted va a creerlo porque lo está alucinando a usted con sus milagros. Lee con cuidado. Juan 16:13. Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, en el versículo 13, y dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrá de venir. Cuando venga el Espíritu, ¿qué? Ok, hermanos, el Espíritu tiene que ser de verdad. El Espíritu de la verdad. Que explica la verdad, que enseña la verdad. Y toda la verdad que enseña el Espíritu Santo está aquí en su palabra. Y para que no se nos vea a nosotros como ignorantes, o como dice, que no nos metan a veces el dedo a la boca, tenemos que entender esa parte importante del Espíritu Santo. Porque muchas personas a veces piensan que el Espíritu Santo les dijo algo, que el Espíritu Santo les dijo algo, que el Espíritu Santo habló con ellos. Pero hay algo aquí en la Biblia que es importante que nosotros lo tomemos en cuenta si hablamos del Espíritu. ¿Y sabe por qué estamos hablando de eso? Por la levadura. Vayamos, ¿qué dice Gálatas 5? Gálatas 5, capítulo 22 y 23. Quiere decir que nosotros no podemos estar equivocados con la cuestión del Espíritu Santo. No podemos nosotros hacer eso como una cuestión como de juego. No. El Espíritu Santo es importante que nosotros podamos distinguirlo. Y entonces dice aquí, Gálatas 5, 22, mas el fruto del Espíritu,
Nadie puede venir a decirte que está inspirado por el Espíritu Santo y no tiene amor. Que está inspirado por el Espíritu Santo y no tiene gozo. Que está inspirado por el Espíritu Santo y que le habló el Espíritu Santo y no tiene paz. Que está inspirado por el Espíritu Santo y no tiene paciencia. Inspirado por el Espíritu Santo no es benigno. Inspirado por el Espíritu Santo no es bondadoso. Inspirado por el Espíritu Santo también no tiene fe. Inspirado por el Espíritu Santo dice no tiene mansedumbre. Inspirado por el Espíritu Santo no tiene templanza. Hermanos míos, tenemos que estar seguros y de acuerdo que el fruto del Espíritu Santo es todas esas cosas y más resalta el amor y la paz. Amén. Debe haber paz y debe haber amor. Amén. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Que nadie les engañe, mis hermanos. Que nadie diga que es inspirado por el Espíritu Santo y no toma las palabras de Dios en cuenta. Que nadie diga que está inspirado el Espíritu Santo, viene con una rebeldía, viene bravo, viene como quien dice, quiere destruir, quiere arrancar, quiere hacer, quiere matar. Ese no es inspirado por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo dice aquí el apóstol en Gálatas capítulo 5 versículo 22 que el Espíritu es amor, es gozo y es paz. Por lo consiguiente, mis queridos hermanos, cuando venga el Espíritu, dice, Él los va a guiar a todos a toda verdad. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Todo eso, hermano, para explicar el efecto milagroso que hace Dios en el corazón de cada uno de nosotros, quienes lo buscamos de corazón, como efecto de la levadura en la masa. Así es. Y ahí hicimos un resumen redondeado y profundo de lo que nosotros estamos estudiando. Inclinemos nuestras cabezas. Vamos a orar y entrar brevemente al punto que nosotros vamos a tratar esta noche. Padre Santo, gracias te damos, Señor, porque estamos aquí presentando tu palabra. Amén. Es tu palabra, Señor, es lo que has dicho en tu palabra y eso es lo que presentamos, oh Padre Celestial. Amén. Permita que podamos escuchar tu voz. Amén. Permita, oh Señor, que recibamos tu palabra en nuestros corazones como algo que tú nos estás dando con amor, con paz, y que nos lo estás dando, Señor, con gozo. Amén. Y nos lo estás dando, Señor, enviado y manifestado por el Santísimo Espíritu. Amén. Quédate con nosotros, Señor, en el desarrollo final de este tema. Amén. Y que tu paz sea prolongada en cada corazón. En el nombre de Jesús. ¿Cómo alcanzar el perdón? En Mateo capítulo 18, presenta un caso extraordinario. En el capítulo 18, versículos 21 y 22, el apóstol Pedro llega a Jesús, ¿verdad? Y habla a Jesús. Y le dice, maestro, ¿cuántas veces yo voy a perdonar a mi hermano? Y buscó un número perfecto. 7 veces. Recuerda que antes los judíos tenían la costumbre de 3 perdones. Te voy a perdonar la primera vez, la segunda vez y te voy a perdonar la tercera vez. De ahí ya no te puedo perdonar. Entonces Pedro vino eso a Jesús y le dice, maestro, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? 7 veces, porque él estaba buscando un número perfecto. Y Jesús le dice, no, solamente
7, sino que 7 veces 7. O 70 veces, ahí lo dice, 70 veces 7. Y hablando de eso, entonces viene él y le relata entonces lo que está en el capítulo 18 siempre, corriendo al versículo 23. Mateo 18. Y van a escuchar, y ojalá que lo lean conmigo porque es muy interesante eso. 18, 23. Entonces le dice, por lo cual el reino de los cielos, le dice Jesús, estamos hablando de los reinos de los cielos, ¿verdad? El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Interesante eso. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentando uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su familia, y a su mujer y sus hijos y todo lo que tenía para que pagase su deuda. Y esa era la costumbre de antes. Usted quedó debiendo con alguien, no lo puede pagar, agarra a su familia, vende a su familia, la vende a usted también y recupera su dinero. Qué costumbre era antes, ¿verdad? Una costumbre tremenda. Entonces, 26. Aquel siervo postrándose le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero van a ver lo que pasa. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¿Cuánto debía él? No, pero el que está... ¿Cuánto debía el anterior este? 10,000. ¿Cuánto? Ay, no están conmigo, ¿verdad? Gracias. Él debía 10,000 talentos. Se le perdonó. Entonces ahora él encuentra a su consiervo, ¿verdad? Halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¿Cuánto debía él? Decíamos. ¿10 cuánto? 10,000 talentos. Y hay algo en la estadística que quiero compartir con ustedes. 10,000 talentos era como 60 millones de denarios. Escuchen. 10,000 talentos era 60 millones de denarios. ¿Y cuánto le debía a él? Le daba solo 100 denarios. Un denario era el pago diario común, corriente en aquel tiempo. Hasta un soldado ganaba un denario diario. ¿Verdad? Un denario. Quiere decir que él le debía 100 denarios, le debía 100 días aproximadamente. ¿Verdad? Entonces su consiervo, postrándose sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. En comparación, ¿verdad? Estamos viendo aquí que el versículo 29, ¿verdad? Con el versículo 26, habla la misma circunstancia con diferentes personas. En ese caso, ese siervo y ahora el siervo de él. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia de mí, yo te lo voy a pagar todo. Mas él, ¿qué dice? No quiso.
sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Súbame, por favor. Viendo sus consiervos, dice ahí, es decir, viendo sus compañeros lo que estaba pasando con este hombre, que sí había sido perdonado y ahora tenía la oportunidad de perdonar a uno. Entonces dice, ¿dónde estamos? Aquí en el 31, ¿verdad? Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Fíjese, jefe, ¿usted recuerda que usted que perdonó? Sí, fíjese, mira, usted lo perdonó los cuantos, los 10,000, ¿cuánto talento, verdad? Los 10,000 talentos. Y fíjense que Jorge le debía a él 100 denarios. Y mira lo que le hizo. Lo metió preso, fíjese, hasta su familia. No me diga eso, dijo el rey. Y se enojó. Viendo sus consiervos lo que había pasado. Entonces le dijeron, se entristecieron mucho y fueron y le refirieron al Señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándose el Señor, le dijo, ¿qué le dijo? Siervo malvado. Y se lo dijo así, con coraje, como para agarrarle el pescuezo y torcérselo, ¿verdad? Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías hacer tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces dice el Señor enojado, como yo le decía, estaba bien enojado, le quería agarrar la garganta y, ¿verdad? Dice que lo entregó a sus verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial, escuchen aquí, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón el uno. ¿De qué? Aquí. De todo corazón. Oh, no es en sí el perdón, sino más bien la manera como damos los perdones, como perdonamos. Ah, sí te perdono. Ah, no tenés que te perdono. Llegué con una hermana y le dije, hermana, fíjese que el hermano dice que quiere pedir disculpas contigo porque parece que hubo alguna cosa entre ustedes. Ah, yo lo perdono, pero yo no le voy a hablar. Yo lo perdono, pero yo no le voy a hablar. Pero dice aquí ese texto, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis sus ofensas. Aquí, hermanos míos, ilustra el perdón de Dios y el perdón de nosotros los seres humanos. Algunas veces no queremos perdonar a nuestros hermanos por alguna ofensa o alguna cosa que nos ha hecho. Y somos como aquel siervo. No nos damos cuenta que Dios nos ha perdonado todo, los 10,000 talentos. Y ahora un hermano nuestro nos debe 100,000, ¿qué? Nos debe 100 denarios y queremos ya matarlo, destruirlo, hacerlo nada. Y no nos acordamos que Dios acaba de perdonarnos, ¿cuánto? Los 10,000 talentos. Qué ingratos somos nosotros.
De verdad, qué ingratos somos nosotros. ¿Acaso podemos pagar a Dios su perdón? Imposible. Al final de la parábola, en el capítulo 35, así también mi Padre Celestial hará con todos vosotros si no perdonáis los unos a los otros. De todo corazón dice, de todo corazón, no solo de labios, no solo de tratos amables, sino de todo corazón. Mis queridos hermanos, de todo corazón dice, un perdón sincero libera al que da el perdón. ¿Qué dije? Cuando nosotros perdonamos, nosotros nos liberamos. Nosotros mismos que otorgamos ese perdón, nos liberamos. Y mis queridos hermanos, hemos estado aquí hablando de ese asunto importante, y es importante que nos demos cuenta que Dios es el que da perdón y que Jesucristo tuvo que morir por nosotros para pagar toda la deuda que teníamos. Debíamos más de 10,000 y el Señor Jesús vino, pagó todo por tu rescate, para que tú ahora no pagues nada y tengas la oportunidad de la vida eterna. Dios pagó todo en la cruz. Jesucristo pagó todo en la cruz para que tú y yo fuésemos libres, para que tú y yo encontráramos la paz y la tranquilidad, para que tú y yo vivamos en hermandad, para que tú y yo podamos sentir en el corazón el deseo de perdonar. Y eso es importante en la vida de nosotros. Mis queridos hermanos, estamos ahora aquí y vamos a encontrarnos con nuestro Señor a través de la oración. Y es importante que nosotros podamos poner a Dios todas nuestras peticiones. Algunas personas que tienen alguna petición, hable al grupo donde usted va a orar y pídale a Dios por esta petición. Y yo quiero que mis hermanos puedan orar con los demás. Que podamos, así como hicimos ayer, nos dividamos y encontramos a las personas para que nosotros podamos orar con ellos. Esa es la hora de la oración, mis queridos hermanos. Vamos a levantarnos todos. Vamos a levantarnos todos. Vamos a buscar a nuestros compañeros de oración. Y espero que no se conglomeren muchos, ¿verdad? Para unos 3, 4 está bien. Divídanse para que puedan. Acomódense a la oración. Los que están muy cerca se alejan un poco para que tal vez alguna persona quiere decirle alguna cosa y estando cerca tal vez ella no se lo va a poder decir. Y aquí hay 3 hermanas, tienen que buscar unas hermanas que alguna visita. Ahí hay algunas visitas, alguna persona que necesita también la oración de ustedes, por favor. ¿Están listos todos para la oración? Okay. Vamos a orar. Oremos, por favor. Oremos. Los que están allá, yo creo que ahí está el gran grupo, yo creo que deberían dividirse allá. ¿No pueden dividirse en 2 grupos más ahí? Hermano Josías,
No se puede escribir. O van a estar con los niños. Que alguien pudiera hablar con los niños y si se puede compartir así. Ok. Nuestra fe no pueda faltar siempre, que siempre usted, con nuestra mente, Amén. Tú has prometido, Señor, estar con nosotros todos los días, rogamos, Señor, de que ella pueda hallar consuelo y esperanza. También, Señor, puedan adorar tu Espíritu. Bendice a los dueños de este lugar, Padre. Cada uno de los que también adorar con palabras que pueda haber quedado en nuestra vida, en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a poder estar con bendice a las visitas, Padre, bendice a mi hermano que está trabajando, y que un día, Dios mío, puedan venir ante tu presencia con el corazón agradecido. Gracias, Dios. Maravilloso Padre que estás en los cielos, santo y glorificado es tu sagrado nombre. Gracias, Señor, por todos los grupos que oraron, Señor. Bendícelos de una manera grande, Señor. Y haz, Señor, que todas las personas que se han reunido en este precioso lugar, Señor, sean administrados, sean tocados por tu Espíritu Santo, Señor, para que algún día, Señor, reconozcan a Cristo Jesús como su único y bendito Salvador.
También ponemos a esta familia, Señor, que ha abierto las puertas, Señor, para presentar el mensaje en este hogar. Queremos, Señor, que tú los bendigas de una manera grande, los guardes de todos los peligros. Y gracias, Dios mío, porque tú hiciste una obra grande sobre esta familia. Queremos dejarlos en tus manos, Señor, porque reconocemos, Señor, que la obra es tuya y tú vas a hacer un gran milagro en este lugar. Todo eso lo pido en el nombre santo, sagrado de Jesús. Amén. Así que, mis queridos hermanos, la hora de oración es importante, encomendarnos al Señor en todo momento. Y hoy, como es importante para mí, algo es importante, realmente es que podamos también orar por aquella persona que realmente sienten una necesidad extraordinaria. Y por eso, mire, brevemente, vamos a pedir a algunas personas aquí presentes que desean una oración especial. Y si desean una oración especial, yo quiero que ustedes pasen aquí enfrente, por favor, ¿verdad? Si ustedes desean una oración especial, pasen aquí enfrente. Pasen acá enfrente, que vamos a llamar a nuestros ancianos de la iglesia, al hermano Osías, al hermano Wilder, que son los ungidos del Señor que tenemos acá, y vamos a tratar la manera de poner las cosas en la mano del Señor, porque realmente lo necesitamos. Yo soy el primero que necesito esa oración. Y yo sé que algunos de ustedes también necesitan esa oración. Y si ustedes lo necesitan, salgan de sus sillas, vénganse para acá enfrente para que oren por nosotros. Así que voy a pedir a Eva, por favor, a que venga por acá, Eva. Yo quiero pedir a Santiago, que venga por acá, Santiago. Algunas personas que quieran venir, vénganse sin ninguna dificultad. Hoy es la oportunidad, es importantísimo esa oración que nosotros vamos a tener en estos momentos. Y yo quiero que el Señor haga grande maravilla en usted. Y usted tiene que venir para acá para que el Señor pueda obrar. ¿Hay alguna otra persona que quiere que oremos por ellos? ¿Algún joven que quiere que oremos por él? ¿Alguna jovencita que quiere que oremos por ella? ¿Alguna persona del público? ¿Algunas visitas que quieren que oremos por ellas? Sin ninguna pena, levántense, esa es la oportunidad para que podamos orar. Esa es la oportunidad para que ustedes puedan encontrarse de una manera tan extraordinaria con esa maravillosa luz del Espíritu Santo. Ahora es el momento. Nuestros ancianos van a clamar por nosotros, no solamente por el perdón de nuestros pecados. Los ancianos también van a implorar para que el Espíritu Santo pueda venir y pueda impactar el corazón, la mente, el cuerpo. Algún enfermo, véngase para acá, ese es el momento. Alguna persona que siente algún dolor, algún problema, alguna cosa que le está molestando, ese es el momento. El enemigo, hermanos, no nos está dejando ahora estar bien, porque nos está molestando la salud diario. Ese es el momento que vamos a implorar al Señor para que su salud esté realmente guardado por el Señor Jesucristo. Aquí están nuestros ungidos, los ungidos del Señor, el hermano Josías y el hermano Wilder. Y vamos a dejarles a ellos el micrófono en caso tengan alguna palabra antes de la oración. O ellos van a proceder a orar por nosotros. Yo creo que en esa manera, hermana, pase para acá, para que nuestros ancianos entonces estén acá viendo a ese grupo por acá. Pónganse aquí enfrente y véanos a nosotros que necesitamos realmente de ustedes. ¿Tiene la otra micrófono ahí? ¿Hello? Bueno, mi consejo es que pongamos a Dios en primer lugar, que nunca perdamos nuestra confianza en Él. Él es la persona más importante en este lugar. Creemos porque así lo dice la palabra de nuestro Dios. Él dice: donde 2 o 3 se congregan en mi nombre,
allí estoy yo en medio de ustedes. Y creemos en esa promesa maravillosa de nuestro Dios. Así que vamos a buscar la presencia de nuestro Dios en esta hora. Inclinemos nuestro rostro, todos los presentes, por favor. Oremos. Buscamos tu presencia en esta hora, Señor, para agradecerte a ti por lo bueno que has sido con cada uno de nosotros. Amén. Por extendernos la vida hasta acá, Señor. Amén. Y por darnos el conocimiento de tu palabra, Padre querido. Y en esta hora, Padre amado, como dije hace un momento, tú eres el especial. Amén. Y por eso, Padre amado, la promesa de tu palabra es con cada uno de nosotros. Amén. Que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin de nuestra vida. Amén. Queremos agradecerte, Padre querido, por tu palabra presentada durante estas noches hasta acá. Amén. Y que puedas continuar con nosotros, Padre amado, hablando a nuestras vidas. Amén. Y en esta hora, Padre amado, que están tus hijos acá enfrente, porque sienten necesidad de ti, Señor. Amén. Queremos pedirte, Padre amado, que tú puedas cumplir con la promesa de tu palabra, Señor, de que tú vas a aliviarlos. Amén. Que tú vas a, Padre querido, limpiarnos, amén, perdonarnos, amén, y hacernos nuevas criaturas. Amén. Por lo tanto, Padre querido, quiero pedirte por cada uno de los que han pasado acá, amén, que tu Espíritu Santo pueda complementar esta obra, amén, en la vida de cada uno de ellos. Amén. Cualquiera sea la necesidad de cada uno de ellos, quiero colocarlos bajo tu divina dirección, Señor, para que tú obres ese milagro en cada uno de ellos. Amén. Una bendición muy en especial por este hogar. Amén. Por la familia Figueroa Colman Cáceres y los demás familiares cercanos hacia cada uno de ellos, Padre amado. Porque la promesa, Padre querido, tú la has dejado establecido en tu palabra. Amén. Y hasta la tercera y cuarta generación recibirá la bendición. Amén. Por lo tanto, Padre querido, creemos en esas promesas maravillosas. Amén. Gracias, Padre querido, por traernos durante esta noche. Amén. Tu bendición pueda estar con las demás personas. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cariñoso y bondadoso Padre, santo, santo es tu nombre. Amén. Tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Amén. Nosotros creemos fielmente en tu palabra, Señor. Por eso estamos aquí, porque reconocemos que tú nos amas y deseas lo mejor para nosotros, Señor. Durante estas noches hemos escuchado, Señor, tu palabra del reino que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Ayúdanos a entender que nada de lo que hay en esta vida vale la pena para perderse lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que aquí somos pasajeros. Tu palabra dice que 70, los más robustos 80. Señor, ayúdanos a entender eso. Que tarde o temprano, Señor, aquí se nos va a acabar el tiempo. Pero tú nos quieres preparar, Señor. No solamente 80, no como Matusalén que vivió 969, Señor, sino que tú quieres que vivamos por toda la eternidad. Amén. Gloria a Dios. Ayúdanos a entender eso, Señor. Por favor, te ruego que toda esta gente que está aquí, Señor, podamos prepararnos para
para ese maravilloso lugar, Señor. Y mi anhelo es, Señor, que todos estos que están aquí sea una aldea ya, Señor. Que todos los que estamos aquí podamos ser vecinos para honra y gloria de tu nombre. Querido Señor, en esta noche te pido una especialmente por el hermano Flores. Que tú lo sigas usando, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda manifestarse en él y que las próximas noches podamos sentir el gozo de estar en este lugar y aprender más de tu palabra. Gracias por todo lo que hemos recibido en estas noches. Despídenos de este lugar, pero nunca de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Gracias. Pueden sentarse, gracias. Pueden sentarse, gracias. Vamos a entonar nuestro himno, tema y finalizamos. Vamos a cantarlo de pie para finalizar. Todos juntos en Jesús cantemos su misericordia y su bondad. En mansiones celestiales nos prepara un bello hogar. Cuando el cielo lleguemos, día alegre, bendito Él será. Cuando Dios veamos, victoria vamos a cantar. Mientras juntos peregrinamos, nubes oscurecerán el sol. Pero cuando el viaje acabe, no habrá sombra ni dolor. Cuando el cielo lleguemos, día alegre, bendito Él será. Cuando Dios veamos, victoria vamos a cantar. Adelante, el premio nos espera, contemplar a nuestro Salvador, ingresar por los portales y en las calles de oro andar. Cuando el cielo lleguemos, día alegre, bendito Él será. Cuando Dios veamos, victoria vamos a cantar. Padre Santo, cuando al cielo lleguemos, Señor. Oh Señor, queremos que nos prepares para cuando tú vengas podamos decir, ese es nuestro Señor que viene. Oh Señor, y nos alegraremos contigo, Señor. Donde ya no habrá más dolor, ya no habrá más pena, solo va a ser felicidad, Señor. Y eso es lo que tú quieres realmente que nosotros entendamos en el reino de los cielos. Oh Padre, prepárenos, Señor, para tener ese derecho a estar contigo. Guíanos, perdone nuestros pecados y ayúdenos, Señor, a crecer en ti todos los días. Te lo suplicamos en el santísimo y bendecido nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Muchas gracias. No se olviden de pasar acá a la ventanilla, por favor. Los hermanos tienen algo ahí para todos.
un refresco ahí.